I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 13. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios en la Escuela de Teológica de Buenas Nuevas de Chile. Yo soy pastor Juan Kim. Vamos a ver la palabra de Dios, San Mateo capítulo 7, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba viviendo en este mundo, Él estaba enseñando mucha palabra. Y también Jesucristo nos ponía la regla para entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, cuando conversaba con Nicodemo, como decía, un hombre sin nacer de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por esa razón, escuchando la regla de nuestro Señor Jesucristo, para entrar en el reino de Dios, de primero tiene que renacer. Entonces, está poniendo la condición. ¿Cómo tiene que renacer? Tiene que renacer por medio de agua y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es agua? El agua es la palabra de Dios que purifica nuestros pecados. Porque dentro de la palabra de Dios tiene poder para limpiar todos nuestros pecados. Pero ¿qué tipo de palabra de Dios puede purificar nuestros pecados? Sobre el Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces vamos a buscar esta palabra, Efesios capítulo 5, el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es la verdad. La iglesia se refiere que recibimos la salvación siendo justos. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entregar nuestro dominio a la mano de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo domine a nuestra vida. Y también el versículo 24 así dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así dice, como dice, nuestro Señor Jesucristo santificó a la iglesia y también habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Por eso dentro de la palabra de Dios tiene poder para lavar toda maldad, toda inmundicia, todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo, como decía, tiene que renacer con agua y el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Si uno puede recibir el perdón de los pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da el Espíritu Santo de Dios para que renazca. En aquel entonces puede tener derecho para entrar en el reino de Dios. Entonces San Mateo capítulo 7 está diciendo, un día cuando venga por segunda vez al mundo nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente podrán decir, Señor, Señor, entrará en el reino del Señor. Nosotros hemos profetizado, hemos echado demonio, hemos haciendo gran milagro por su nombre. Entonces ellos estaban presentando por sus obras. Imagínense, Jesucristo no quería ver la obra de ser humano, aunque estaba haciendo algo, pastoreando, profetizando, rechazando demonio, pero lo más importante es haciendo la voluntad de Dios. Ayer nosotros hemos compartido con el tema de la voluntad de Dios que había cumplido en el cielo. ¿Qué voluntad de Dios había cumplido en el cielo? La voluntad de Dios es que muriendo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, limpiando todos nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que entre muchos hombres que estaban andando con la obra de ellos se equivocaron. ¿Qué es lo que equivocaron ellos? Primero ellos tenían que ser perdonados de todos sus pecados, tenían que ser justificados, limpiados. ¿Para qué? Para que sea siervo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a decir? Y va a decir que nunca os conocí. ¿Cuándo utiliza nunca? Nunca significa que desde el principio hasta ahora ya no conocía ningún momento. Eso es. ¿Por qué Jesucristo iba a decir así? Entonces vamos a investigar esta palabra, ¿no? San Mateo, capítulo 7, el versículo 21, así dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo creo que ellos estaban profetizando en el nombre de Jesús. La verdad que estaba funcionando su ministerio y también su obra. Y también, como dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Hoy en día, en este siglo, hay muchos que echan fuera demonio. Es gran milagro, es la verdad, es milagro de Dios. Y también, y en tu nombre hicimos muchos milagros, curando enfermedad, ya haciendo gran milagro, está bien, todo está bien. Pero ¿por qué Jesucristo estaba diciendo esta palabra? El versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es maldad? Antes de conocer el perdón de los pecados, antes de ser justificado su espíritu y alma, antes de ser
santificado por la sangre del Señor Jesucristo, antes de ser lavado de sus obras por la sangre de Jesucristo, hace gran milagro, hace mucha cosa buena. Entonces Jesucristo, ¿cómo va a decir? Nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces, para tener la relación con Jesucristo, de primero tiene que tener la relación. ¿Cómo? Con el perdón de los pecados. Busquemos esta palabra, San Mateo capítulo 27, el versículo 27. Así dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Según esta palabra, está demostrando el objetivo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Remisión y la redención y el rescate. Todos los vocabularios tienen sinónimo que cancela el precio de pecado, cancela el precio de esclavitud, cancela toda deuda, remisión, la redención y el rescate. Entonces, ¿para qué Jesucristo quería establecer nuevo pacto? Es muy importante. Mucha gente todavía no alcanza a entender sobre el tema del nuevo pacto. ¿Por qué nuestro Dios quería establecer nuevo pacto? El pacto antiguo era 10 mandamientos y la ley. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios hizo Dios hizo el pacto con los israelitas a través de Moisés. En aquel entonces todos los hombres del mundo tenían que cumplir mandamientos. ¿Para qué? Para recibir la salvación por su obra, para tener la vida eterna. Pero ¿quién podía recibir la salvación por su obra? Ninguna persona. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 20, así dice: ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, que ninguna persona podía cumplir mandamiento. Por eso invalidaba el pacto antiguo. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería establecer el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? En vez de nosotros, Jesucristo iba a cumplir mandamiento. En vez de nosotros, Jesucristo iba a cargar todos nuestros pecados. En vez de nosotros, Jesucristo iba a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que termine el juicio eterno de Dios hacia nosotros. Por eso, después de ser muerto, sepultado, pasando 3 días, Dios no pudo menos que resucitar nuestro Señor Jesucristo. A través de la resurrección de Jesucristo, todos los hombres del mundo podrán recibir la salvación gratuitamente. Pero necesario creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo que está escrito: derramando su sangre para remisión de los pecados. Con esta palabra nosotros podemos comparar con otra palabra. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, así dice:
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Saben qué es la redención eterna? Jesucristo quitó el pecado del mundo, llevando su propia sangre, entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Y luego, ante presencia de Dios, salpicó 7 veces. En aquel entonces, Dios podía reconocer de pago de todos nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios nos da esta promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El versículo 16 está saliendo que Dios iba a establecer el pacto nuevo. ¿Qué es el pacto nuevo? Después de morir nuestro Señor Jesucristo, después de cancelar todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, después de hacer la redención eterna, a los que creen esta palabra en su corazón, Dios va a escribir esta palabra por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que va a escribir? El versículo 17, eso es resumen de pacto nuevo. Como dice, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este pacto va a escribir en la mente de lo que cree en la sangre de Jesucristo, en el corazón de lo que creen en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Ese es pacto, contrato que hizo con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y también nosotros podemos considerar en este pacto por la fe. Se llama la fe. Entonces el versículo 18 así dice: pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que no hay más ofrenda para limpiar nuestros pecados, porque una sola vez para siempre había obtenido eterna redención en el cielo. Nosotros tenemos tiempo pasado, presente, futuro. Ese es nuestro tiempo y horario. Por eso, pasando un día, cuando llega mañana, será pasado de hoy. Así cambia, ¿no? Pero en el tiempo del reino de Dios permanece para siempre como presente. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 53, todavía no aún ha nacido nuestro Señor Jesucristo, pero como si fuera que había nacido, cargado todos nuestros pecados y muerto en la cruz. Así está escrito, porque en el corazón de nuestro Dios solamente permanece el tiempo presente para siempre. Por eso hasta ahora vale precioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados, lavó toda nuestra maldad, para que no tenga nada de mancha ni pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo permanece como sumo sacerdote celestial, siendo como nuestro marido y la cabeza de la iglesia. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.